Un suave roce en el silencio del salón rompió las barreras tácitas que nos separaban, cambiándolo todo en un instante. Ese momento sigue vivo en mi mente, como si hubiera ocurrido hace poco. Me veía a mí misma como madre, como esposa, como la fuerza que lo mantenía todo unido. Pero con qué facilidad nos engañamos a nosotros mismos haciéndonos creer que las cosas son perfectas hasta que inesperadamente se desmoronan. Era una tarde cualquiera en casa. Mi marido, Andrew, había vuelto a quedarse hasta tarde en el trabajo. Me había acostumbrado a sus frecuentes ausencias, convenciéndome de que simplemente trabajaba duro por el bien de nuestra familia. Sin embargo, en mi fuero interno, sentía el creciente abismo que nos separaba. Hacía años que Andrew no me miraba con ojos brillantes. Nos habíamos convertido en extraños, orbitando el uno alrededor del otro sin conectar de verdad. Aquella noche, sentada a la mesa de la cocina con un vaso de vino, reflexioné sobre la vida que había creado, la vida que ahora me cuestionaba. Mi hijo Martin acababa de cumplir 19 años y entraba en su segundo año de universidad. Se había quedado con nosotros durante el verano, pero a diferencia del vínculo distante que compartía con Andrew, Martin y yo nos habíamos acercado, quizá más que muchas madres e hijos. Siempre me había enorgullecido de ser su confidente, la persona a la que podía acudir para cualquier cosa. Sin embargo, algo había cambiado en Martin recientemente. Se había vuelto distante, más reservado, y yo añoraba la conexión que una vez tuvimos. Quería que confiara en mí, que se abriera, que me dejara entrar como solía hacer. Tal vez fuera egoísta, pero de algún modo, Martin llenaba un vacío que Andrew nunca pudo llenar. Una noche, Martin llegó a casa más tarde de lo habitual, con la ropa ligeramente perfumada con colonia y algo desconocido. Levanté la vista cuando entró, su expresión era ilegible. «Hola, mamá», saludó suavemente. «Hola, cariño», respondí, con la voz entrecortada. «¿Un día largo?», asintió con la cabeza, dejando la bolsa en el suelo. «Sí, supongo que necesitaba un poco de aire». Había algo en su tono que me hizo detenerme, una pesadez. Dirigió la mirada al suelo, con las manos metidas en los bolsillos. Por un momento quise preguntarle qué le pasaba, pero dudé. La historia no terminó ahí. Los días siguientes fueron una confusa mezcla de intercambios silenciosos y pensamientos incompletos. Andrew se ausentaba a menudo, e incluso cuando estaba en casa, parecía preocupado. Sentía como si los cimientos de nuestra familia estuvieran siendo desarraigados, dejándome desequilibrada. Andrew, que antes era mi compañero en todo, ahora era un extraño, y yo me sentía completamente sola en casa. Una noche, después de que Andrew se fuera a una cena de negocios, que yo sospechaba que era otra cosa, decidí acercarme a Martin. Estaba sentado en el porche, contemplando la noche. Me uní a él en los escalones, el aire frío me produjo un escalofrío. «Martín, ¿estás bien?», le pregunté en voz baja. Se volvió hacia mí, con los ojos intensos pero ensombrecidos. Estudió mi rostro antes de decir, «No lo sé, mamá. A veces siento que no pertenezco aquí, que estoy fuera de lugar». Sus palabras me golpearon con fuerza. No podía creer que Martin se sintiera así, no aquí, no conmigo. Le puse una mano en el hombro, notando la rigidez de sus músculos. «Siempre estarás aquí», le susurré. Exhaló un suspiro largo y tembloroso, como si por fin se liberara de una carga que no había dicho. «Gracias, mamá», murmuró. Por un momento, el silencio nos envolvió, cargado de palabras no dichas. Pero esta calma no duró. Los días se convirtieron en semanas a medida que el verano se acercaba a su fin, y la tensión en mi matrimonio se hizo más pronunciada. Andrew casi nunca estaba en casa y parecía ocultarme algo. Veía nombres desconocidos en sus mensajes. «¿Mel?». Cuando se lo pregunté, se lo tomó por un colega y desestimó mi preocupación. Pero en el fondo sabía que no era así. La verdad se fue desvelando poco a poco, como las piezas de un puzzle que van encajando. Andrew me era infiel. Aunque me faltaban pruebas, mis instintos eran claros. Se había vuelto frío, distante, desinteresado por mí o por nuestra familia. Irónicamente, en medio de esta confusión, Martin era mi único apoyo firme. Mi hijo se convirtió en mi ancla en este mar de incertidumbre. Una noche,
sin Andrew de nuevo, Martin y yo nos sentamos a cenar. La casa se sentía extrañamente vacía sin Andrew, pero en cierto modo, era un alivio. Sin pretensiones, sin la fachada de una familia perfecta. Martin se dio cuenta de inmediato de mi estado de ánimo y su mirada estaba llena de preocupación. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó amablemente. Dudé, agobiada por todo lo que había guardado en mi interior. Pero Martin merecía sinceridad. No, confesé en voz baja. Creo que tu padre está viendo a otra persona. Me miró en silencio y luego me cogió la mano por encima de la mesa, apoyándome en su calor. Mamá, te mereces mucho más, me aseguró con una mirada inquebrantable. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Gracias, Martin. No sabes lo que significa para mí, le contesté. Aquella noche, tumbada en la cama, volví a pensar en sus palabras, en la seguridad de sus ojos, y me di cuenta de lo mucho que le necesitaba, de que se había convertido en mi razón para persistir. Pero las cosas no acabaron ahí, sino que se complicaron. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión que no podía expresar. Martin y yo pasamos más tiempo juntos que nunca, intercambiando conversaciones sobre nuestros sueños, miedos y pesares. Él me hablaba de las presiones de los estudios, de las expectativas de ser impecable, y yo compartía mis miedos, dudas y el dolor de un matrimonio que se tambaleaba. Poco a poco, algo cambió entre nosotros. Empezó sutilmente, una mirada que se prolongaba demasiado, un roce que duraba un poco más de lo necesario, una sonrisa que parecía más significativa. Sabía que estaba mal, que estaba sobrepasando un límite, pero no pude resistirme. Martín estaba allí de un modo en que Andrew nunca había estado y, en mi soledad, me aferré a él. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá viendo una película, su mano rozó la mía, un gesto pequeño y aparentemente inocente, pero la chispa que encendió era cualquier cosa menos inocente. Le miré, nuestros ojos se cruzaron y supe que las cosas habían cambiado irrevocablemente. Las líneas que nos separaban se habían difuminado de forma irreversible. Aquel momento en el sofá se repitió en mi mente, me persiguió, el persistente contacto de la mano de Martin con la mía. El gesto parecía inofensivo, tal vez, pero despertó en mí una sensación de inquietud. Sentí como si hubiéramos traspasado silenciosamente un límite invisible. Una parte de mí deseaba borrar el incidente, actuar como si nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, cada vez que intentaba apartarlo, el recuerdo regresaba, firme como los latidos de mi corazón. La conexión entre Andrew y yo se había distanciado y él parecía ajeno a mi presencia. Los días se convirtieron en semanas llenas de comidas perdidas, conversaciones torcidas y mensajes sin respuesta. Cada vez recurría más a Martin, ansiando la compañía de alguien que reconociera mi existencia y se preocupara de verdad por mí. Mientras yo buscaba consuelo en él hacía lo mismo. No me había dado cuenta de hasta qué punto él también se había visto atrapado por la tensión que se había apoderado de nuestro hogar. Compartíamos una soledad mutua, un dolor compartido que inesperadamente nos acercó. Una noche, mientras estábamos sentados a la mesa envueltos en silencio, Andrew volvió a ausentarse y no fue ninguna sorpresa, y las palabras no pronunciadas parecieron pesar sobre nosotros. Mirando a Martin, con la cara oscurecida por las sombras de la penumbra, sentí una mezcla de culpa y una emoción que no me atrevía a nombrar. No lo entiendo, mamá, dijo por fin Martin, rompiendo el silencio. ¿Cómo puede dejarte así? ¿No ve lo que tiene? Yo no tenía respuesta. Me había hecho la misma pregunta innumerables veces. No lo sé, Martín, susurré suavemente. Quizás simplemente ya no soy suficiente para él. La expresión de Martin se ensombreció, su mirada intensa se clavó en mí. Eso no es verdad. Eres más que suficiente. Solo que él no lo ve. Sus palabras calaron más hondo de lo previsto y me infundieron una inesperada sensación de validación. No recordaba la última vez que alguien me había mirado con tanto aprecio y cariño, desde luego, Andrew no lo había hecho. En ese momento, sentada en el silencio de la cocina, me invadió una calidez que no había sentido en años. Instintivamente, me acerqué y puse mi mano sobre la suya para reconfortarme, un simple gesto entre madre e hijo. Sin embargo, me sorprendió la descarga de electricidad que se produjo cuando nuestras pieles se encontraron. Martín no retrocedió,
ni yo tampoco. Permanecimos allí, con las manos entrelazadas, el silencio espesándose con cada latido que pasaba. Sin embargo, no podía perderme en esto. Así no. Retiré la mano, con el corazón acelerado, agobiada por la importancia de lo que acababa de ocurrir. Yo, lo siento, Martin, murmuré, sintiendo que un rubor subía por mis mejillas. No era mi intención. Negó con la cabeza, sin apartar los ojos de los míos. No tienes que disculparte, mamá. Está bien. Su mirada comprensiva me lo hizo aún más difícil de soportar. Me levanté bruscamente, murmurando algo sobre la necesidad de ordenar, buscando distracción para disipar la tensión. Sentí que su mirada me seguía mientras me afanaba en la cocina, con las manos temblorosas sobre los platos y los pensamientos desbocados. Los días siguientes rebosaron de una tensión tácita entre nosotros que no nos atrevíamos a reconocer. Le sorprendí mirándome desde la periferia, con sus ojos fijos un instante más de la cuenta. Cada vez me provocaba el mismo calor, una oleada de algo prohibido. Sabía que estaba mal, sabía que tenía que parar, pero la verdad es que no quería. Pasé años sintiéndome invisible, no deseada, no querida, y ahora, por una vez, me sentía realmente vista. Una tarde, mientras doblaba la colada en el salón, la puerta principal se abrió con un chirrido. Esperaba a Andrew, pero al levantar la vista vi a Martin con expresión preocupada. «Hola, mamá», saludó con voz suave mientras cerraba la puerta. «Hola, Martin», respondí, tratando de mantener un tono ligero y despreocupado, aunque la tensión seguía latente. «¿Va todo bien?». Dudó y miró hacia abajo antes de encontrarse conmigo. «¿Podemos hablar?». Asentí con la cabeza, dejé la colada a un lado y palmeé el sofá a mi lado. Se unió a mí, su presencia cercana, el calor palpable que emanaba de él. Por un momento, el silencio se extendió entre nosotros, denso y pesado. «No sé cómo decir esto», murmuró, con voz que apenas rompía el silencio, «pero siento que no puedo hablar de esto con nadie más». Mi corazón se aceleró, sin saber hacia dónde se dirigía esto. «Puedes hablar conmigo, Martin». «Lo sabes». Asintió, respirando hondo. «Es que he estado sintiendo cosas. Cosas que no entiendo. Y no sé con quién hablar de ello. Ni siquiera sé si debería sentirme así». Su vulnerabilidad me caló hondo y quise consolarlo, asegurarle que estaba bien, que sus sentimientos eran normales. Sin embargo, una parte de mí sabía que eso solo era cierto en parte. Nuestros límites se habían difuminado, y detenerlo parecía más allá de mi capacidad. Le puse una mano en el hombro y él se inclinó hacia mí, apoyando allí la cabeza. Permanecimos así durante lo que pareció una eternidad, el silencio lo decía todo. Los latidos de su corazón resonaron en mi brazo, su aliento me dio calor en el cuello, y me di cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos. No había vuelta atrás. A medida que pasaban los días, nuestra tensión iba en aumento. Me encontré añorando esos momentos compartidos, las miradas robadas, los roces fugaces que se prolongaban demasiado. Era una danza, cada uno de nosotros empujando los límites hasta que algo inevitablemente cedía. Mientras tanto, Andrew seguía ajeno a todo, demasiado absorto en su mundo para darse cuenta de la tormenta que se avecinaba bajo sus narices. Una noche, mientras me preparaba para acostarme, unos suaves golpes en la puerta llamaron mi atención. Me dio un vuelco el corazón y supe que era Martin antes incluso de abrirla. Dudé, dudando sobre el pomo de la puerta, pero un impulso interno me obligó a abrirla. Allí estaba, mirándome con una intensidad que me produjo un escalofrío. «Mamá», susurró, con voz apenas audible. «No puedo dejar de pensar en ti. En nosotros». Sus palabras perduraron, cargadas y pesadas, quitándome momentáneamente el aliento. Sabía que estaba mal, sabía que habíamos cruzado una línea irrevocable, pero en ese instante, no podía importarme menos. No me importaban las consecuencias, las implicaciones. Todo lo que importaba era él, y la forma en que me veía como el alma solitaria del mundo. «Martín», le susurré, con la voz temblorosa. «No podemos. Esto no es». Pero mis palabras vacilaron cuando se acercó y me tocó la cara.
Su tacto fue suave, tentativo, temiendo que pudiera retroceder, pero no pude. Cada mirada, cada roce fortuito, cada momento juntos parecía adentrarnos aún más en algo que los dos sabíamos que estaba mal, pero que no nos atrevíamos a terminar. Existía entre nosotros una conexión innegable que ninguno de los dos podía ignorar. Intenté distraerme con trivialidades, con la esperanza de dominar esas emociones, de enterrarlas donde no pudieran resurgir. Pero fue inútil. Cada vez que entraba en una habitación y le veía, me encontraba con un calor familiar, una añoranza que me dejaba sin aliento. No ayudaba que Andrew siguiera ausente, absorto en su vida más allá de nuestro hogar, dejándome sola ante esta tormenta creciente. Una noche, después de que Andrew se fuera a trabajar hasta tarde, entré en el salón, donde estaba Martin. Estaba relajado en el sofá, cambiando de canal, con una actitud completamente tranquila. Cuando se fijó en mí, algo cambió. Su mirada se suavizó y se llenó de una intensidad que me aceleró el corazón. «Hola, mamá», me saludó con voz suave y acogedora. «¿No has podido dormir?». Negué con la cabeza, sintiéndome repentinamente tímida, sin saber por qué. Supongo que no podía concentrarme. Pensé en ver si seguías levantada. Sonrió, señalando el lugar vacío a su lado. «Ven, siéntate. Iba a poner una película. Quizá te ayude a relajarte». Dudé, pero la calidez de sus ojos me hizo sentir a gusto, como si todo entre nosotros estuviera bien. Me acerqué y me acomodé a su lado, sintiendo cómo se movía el cojín a medida que él se acercaba. Estaba tan cerca que podía sentir su calor, un calor constante que cubría el espacio entre nosotros. Miramos la película en silencio, con la luz proyectando suaves sombras sobre su rostro. De vez en cuando le echaba un vistazo, observando cómo sus ojos estaban pegados a la pantalla y sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa en los momentos divertidos. No podía evitar pensar en lo mucho que había madurado, cambiado, convertido en algo más que mi hijo. Era a la vez aterrador y estimulante, y me dejaba en un estado de confusión. Mientras la película continuaba, sentí que su mano se movía junto a la mía, que sus dedos se entrelazaban con los míos en un gesto que me resultaba reconfortante y prohibido a la vez. No me retiré. En lugar de eso, me hundí en la calidez de su tacto, con el corazón acelerado mientras su pulgar recorría el dorso de mi mano. Sabía que debía intervenir, que debía decir algo para romper el hechizo en el que nos encontrábamos, pero no podía, estaba demasiado inmersa, ansiando la sensación de ser deseada, de ser cuidada. Cuando se volvió para mirarme, con los ojos oscuros por una emoción que no me atrevía a nombrar, un escalofrío me recorrió la espalda. «Mamá», murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. «No puedo dejar de pensar en ti. En nosotros». Sus palabras se quedaron entre nosotros, cargadas de significado, y mi corazón vaciló. No podía respirar, no podía pensar, solo podía mirarle fijamente, mi mente inundada de innumerables emociones. Una parte de mí quería escapar, detener esto antes de que avanzara. Sin embargo, otra parte, la parte que había estado tan sola, tan hambrienta de afecto, anhelaba quedarse, descubrir a dónde podría llevarnos este viaje. «Martín», susurré, con la voz temblorosa. «Esto no es. No podemos». Pero las palabras se desvanecieron cuando él se inclinó, su cara casi rozando la mía. Sentí su aliento caliente contra mi piel. Y antes de darme cuenta, sus labios se encontraron con los míos. Al principio, el beso fue suave, tentativo, como si temiera que pudiera apartarme. Pero no lo hice. Me incliné hacia él, dejando que el beso se hiciera más profundo, perdiéndome en el momento. Su mano me acarició la cara con ternura, sus dedos rozaron mi mejilla y me hicieron palpitar el corazón. El beso fue suave, sin prisas, lleno de una ternura que anhelaba. Era todo lo que anhelaba, todo lo que había echado de menos, y no me atrevía a ponerle fin. Perdida en el torrente de emociones, en la sensación de ser deseada, de ser realmente vista, dejé que el beso se hiciera más profundo, sentí que su otra mano se movía hacia mi cintura, atrayéndome hasta que no quedó espacio entre nosotros. Mis pensamientos se dispersaron, abrumados por el rítmico latido de su corazón junto al mío, su calor y la suavidad de sus labios. Comprendí que no estaba bien, pero en aquel momento era irrelevante.
Lo único que importaba éramos nosotros dos y la sensación de estar plenamente vivos. Sin embargo, el beso no podía durar para siempre. Poco a poco, y sin quererlo, nos separamos, ambos jadeando, con los rostros enrojecidos por una mezcla de emoción y culpa. Nos miramos fijamente durante un rato, con la realidad de nuestros actos asentándose sobre nosotros como una pesada cubierta. Vi en sus ojos la misma incertidumbre y miedo que yo sentía, dándome cuenta de que esto no sería fácil y de que habíamos iniciado un viaje del que no podríamos volver atrás. «Lo siento, mamá», susurró, apenas audible. «No era mi intención». «¿Es que?» «No lo sé». Negué con la cabeza, cogiéndole la mano, sintiendo el calor de su piel contra la mía. «Martin», pronuncié en voz baja. «No tienes que disculparte». Y yo también lo quería. La confesión quedó entre nosotros, una verdad delicada que ambos comprendíamos pero que habíamos tenido demasiado miedo de decir. Me invadió una curiosa sensación de alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima que no había notado antes. Habíamos sobrepasado los límites, sí, pero al menos ahora nuestra posición estaba clara. Al menos ya no teníamos que disimular. Pero el alivio fue efímero. En los días siguientes, la tensión entre nosotros no hizo más que intensificarse. Cada mirada, cada caricia, cada momento compartido parecía más pesado, cargado de una expectación que nos dejaba a los dos inquietos. Me sorprendí a mí misma esperando con impaciencia nuestro tiempo juntos, las miradas fugaces, las caricias breves que se prolongaban demasiado. Con Andrew todavía lejos, ajeno a todo, parecía como si estuviéramos en una burbuja, un universo en el que solo estábamos nosotros, libres para explorar emociones que habíamos ocultado durante tanto tiempo. Una noche, mientras me preparaba para acostarme, oí que llamaban suavemente a mi puerta. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta, incluso antes de abrir, de que era Martin. Dudé, con la mano sobre el pomo, pero algo me impulsó a abrir. Estaba allí, mirándome con una intensidad que me produjo escalofríos. «Mamá», susurró, con voz suave. «No puedo dejar de pensar en aquella noche. En nosotros». Las palabras me estremecieron, una mezcla de excitación y miedo. Sabía que estaba mal, que nos aventurábamos en terreno peligroso. Pero no pude resistirme. Me hice a un lado para dejarle entrar. Cuando la puerta se cerró tras él, el corazón me latía con fuerza en el pecho y mi mente se aceleraba por la expectación. Nos quedamos de pie, uno frente al otro, con el aire cargado de tensión. Sentí su mirada, el calor de su presencia, y en ese momento todo lo demás se desvaneció. Me tocó la mejilla y me incliné hacia él, cerrando los ojos cuando sus labios se encontraron suavemente con los míos. El beso empezó suave, cauteloso, como si estuviera tanteando el terreno. Pero cuando nuestros labios se unieron, se despertó una oleada de emociones dormidas durante años. Una calidez que me dejó sin aliento, con el corazón latiéndome con fuerza. Nos movimos juntos, perdidos en nuestro abrazo, capturados por nuestra intensa conexión. El tiempo se detuvo mientras sucumbíamos al momento, nuestros labios armonizaban a la perfección. El mundo desapareció, todos los miedos y preocupaciones perdieron importancia. Nuestros corazones se sincronizaron, perdidos en los ojos del otro, nuestro amor irradiando más brillo que cualquier otra cosa. Pero la realidad volvió con una ola de culpabilidad cuando nos separamos, sin aliento, con los rostros enrojecidos por una mezcla de excitación y vergüenza. Sabía que esto no podía continuar, sabía que estábamos recorriendo un camino peligroso, pero en ese momento, no importaba. Lo único que importaba era cómo me hacía sentir, la forma en que me miraba como si yo fuera la única persona que existiera. Los dos éramos conscientes de que estaba mal, pero en aquel momento nada parecía importar. Atrapados por la excitación de lo prohibido, ignoramos cualquier posible repercusión. Aquella noche fue un torbellino emocional. Cada mirada de Martin y cada roce fugaz parecían encender una chispa en mi interior que no podía apagar, por mucho que lo intentara. Sin embargo, la cruda realidad de nuestros actos empezó a calar hondo, y su peso me recordaba constantemente el precario camino que estábamos recorriendo. Nuestras conversaciones sobre aquella noche eran escasas, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos, debatiéndonos entre la nostalgia y el remordimiento. Andrew permanecía despistado,
inmerso en su propia vida, ajeno al oscuro secreto que crecía entre nosotros. Cada vez que le miraba, me sentía aliviada y avergonzada a la vez, sabiendo que no tenía ni idea de la situación subyacente. Una noche, después de un día fingiendo que todo era normal, me encontré en la cocina, fregando los platos mientras miraba por la ventana. La casa estaba en silencio, pues Andrew seguía fuera para otra cena de negocios que yo había dejado de cuestionar. Sentí pasos detrás de mí, y supe sin mirar que era Martin. Su presencia me resultaba tan familiar como los latidos de mi propio corazón, intensificando la tensión a medida que se acercaba. Se puso a mi lado y detuvo mis movimientos colocando su mano sobre la mía. Nuestros ojos se encontraron, reflejando las tumultuosas emociones que ambos sentíamos. Permanecimos allí durante un largo rato, en un silencio denso por todo lo que no habíamos dicho. Mamá, murmuró en voz baja, apenas por encima de un susurro. No puedo seguir así. Me está destrozando. La vulnerabilidad de sus palabras rompió algo dentro de mí, liberando un torrente de emociones, amor, culpa y miedo. Quise consolarlo, asegurarle que todo iría bien, pero las palabras se me escaparon. En el fondo, sabía que no había una solución sencilla, que no había forma de deshacer nuestros actos. Martín, susurré, con la voz temblorosa. No podemos seguir haciendo esto. No está bien. Asintió con la cabeza, con la mano sobre la mía y la mirada penetrante. Lo sé, pero es como si no pudiera parar. Cada vez que intento crear distancia entre nosotros, solo acabo queriendo estar más cerca. Estoy perdida. Retiré la mano, sintiendo el frío donde había estado su calor, un recordatorio de la distancia necesaria. Tal vez necesitemos algo de espacio, sugerí, con el sabor amargo de las palabras. Quizás sea la única forma de detener esto antes de que empeore. Sus ojos, llenos de dolor, se encontraron con los míos. Si eso es lo que quieres, mamá. Si crees que es lo mejor. Ansiaba decirle que estaba lejos de ser lo que deseaba, pero sabía que era nuestra única opción. Seguir como estábamos significaba arriesgarlo todo. El peso de nuestras acciones era demasiado abrumador, demasiado peligroso, y detenernos ahora era nuestra única oportunidad de preservar lo que nos quedaba. Los días siguientes fueron algunos de los más duros a los que me había enfrentado. Martin y yo mantuvimos las distancias, replegándonos en nuestros mundos separados. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Su ausencia era palpable, un vacío que me recordaba todo lo que habíamos perdido. Sin embargo, sabía que era el único camino a seguir. Una noche, mientras estaba sentada sola en el salón, Andrew volvió a casa antes de lo habitual. Me miró, con ojos penetrantes y expresión ilegible. El ambiente estaba cargado de tensión, un malestar tácito flotaba entre nosotros. Se me aceleró el corazón cuando se acercó y se sentó a mi lado. Tenemos que hablar, me dijo, con voz tranquila pero helada. Presiento que algo está pasando y es hora de que dejemos de fingir que todo va bien. Sentí que me hundía, que el pánico se apoderaba de mí al darme cuenta de que no era plenamente consciente de la verdad, pero su mirada sugería que sospechaba algo y que no estaba dispuesto a seguir ignorando los problemas de nuestro matrimonio. Reconozco que he estado distante, admitió, mirando al suelo. Pero creía que nuestro vínculo era lo suficientemente fuerte como para superar estos desafíos. Pensé que te quedarías, esperándome. Pero quizá me equivoqué. Sus palabras fueron como un mazazo, subrayando el deterioro de nuestra relación y los sacrificios que había hecho por amor. Ansiaba revelarlo todo, confesar y buscar su perdón. Pero no podía. La verdad sería complicada y dolorosa, capaz de destruirnos a los dos. Andrew, yo. No sé qué decir, susurré. Esto no es lo que pretendía. Me miró con una mirada endurecida e inflexible. Tal vez ese sea nuestro problema, señaló, con una amargura que no había oído antes. Quizá perdimos el deseo el uno por el otro hace mucho tiempo, y ninguno de los dos quiso reconocerlo. El silencio que siguió fue abrumador, nos recordó todas las cosas no dichas y lo mucho que nos habíamos distanciado. Sabía que nuestro matrimonio no tenía arreglo. En ese instante, me invadió una sensación de alivio, una liberación de las ataduras a una vida que ya no deseaba. En los días siguientes,
Andrew y yo navegamos por el proceso de separación. Hubo procedimientos legales, papeleo y largas discusiones que parecían más negociaciones que otra cosa. Fue difícil, pero liberador. Por primera vez en muchos años, podía respirar y ser yo misma, aunque eso significara empezar de nuevo por mi cuenta. Martín y yo mantuvimos las distancias, reconociendo que la línea que habíamos cruzado era irrecuperable. Se acabaron las miradas furtivas y las confesiones susurradas en la oscuridad. Hicimos nuestra elección y tuvimos que afrontar las consecuencias. Pasaron los meses y cada día me alejaba más de mi vida anterior. Me mudé a una casa más pequeña, mi propio espacio para reconstruir y encontrar la paz. Estar sola me resultaba extraño después de tantos años, pero también era un alivio, una oportunidad para empezar de nuevo sin el peso del pasado. Una tarde, sentada en mi nuevo porche mirando la puesta de sol, me invadió una sensación de calma. Las decisiones y los errores que había cometido formaban parte de mí, de mi trayectoria, pero no me definían. Estaba preparada para seguir adelante, dejar atrás el pasado y dar la bienvenida a lo que me deparara el futuro. A medida que la última luz del día se deslizaba hacia la noche, surgió en mí una frágil esperanza. Una esperanza tranquila de que, algún día, podría encontrar la paz. El camino a seguir no estaba claro, estaba lleno de incertidumbres. Sin embargo, por primera vez en años, me sentí preparada para abrazarlo.